Muy buenos días, tardes o noches. Un fuerte abrazo, un saludo a mis estudiantes de lujo en cualquier parte del mundo donde me estén siguiendo, los que se ven y los que no se ven. Quiero decirles que todo está muy bien, todo está excelente, mejor que bien. El Ministerio Internacional Plenitud de Vida y su instructor, Yamil Herrera, les saluda en esta hora y vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a aprender. Hoy vamos a tocar el tercer tema sobre el alma que empezamos y cada día que avancemos esto se va poniendo mejor. A mí me gusta, siempre me ha gustado a la hora de enseñar en estudios y para adelante, para atrás, yo voy para allá y me devuelvo y vuelvo y arranco y jalo y voy caminando para ir aclarando cosas que muchas veces uno habla en un video y pasa muy rápido y no se entendió, la persona no lo captó bien. Entonces, a mí me gusta devolverme y volver a pasar rápidamente y aprendemos. Entonces, yo le prometí a usted que si usted, cuando yo comencé a ministrar acá, se quedaba conmigo atendiendo estas enseñanzas, usted iba a aprender en 2, 3 meses lo que no aprendió en 20 años, o 30 años o 40 años. Y yo estoy seguro que lo estás comprobando. Y esta noche vas a aprender más. Este día, esta tarde, esta mañana, vas a aprender más. Se lo prometo. Usted ha escogido la mejor parte como María. Qué bueno, qué bueno. Estamos muy felices, muy contentos. Este día, el tema, yo le he puesto por título al tema número 3 del alma, el diseño original. Y vamos a estar hablando sobre la imagen de Dios como diseño de pacto y de autoridad. El estudio del alma desde la perspectiva del reino consumado debe iniciar en el decreto creativo de Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese es un tema que voy a estar trayendo después de que termine esta enseñanza. ¿Quiénes son estos? ¿Con quién estaba Dios hablando cuando dijo, hagamos al hombre? Había más personajes ahí. Y te voy a traer una enseñanza que vas a aprender, te lo prometo. Te lo prometo. Y crea que no es lo que estás pensando. Ok, cuando lo escuches me escribes y me dices, sí, yo estaba pensando eso, instructor. Bueno. Entonces, vamos a ver entonces que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, tienes que entender y te tiene que quedar bien claro que cuando la palabra del Señor dice a nuestra imagen, no es un rasgo físico, no es una forma física, sino una posición jurídica y espiritual. ¿Ok? El hombre fue creado para ser el espejo, la gloria divina en la tierra, para que donde Dios viera, se viera él mismo. Para donde Dios viera, se viera él mismo. ¿Te das cuenta? Por eso, cuando Dios te mira a ti, se ve él mismo, porque tú eres la obra maestra de Dios. Pero más adelante vamos a ir descubriendo cositas muy lindas que te van a llenar de mucho gozo, porque yo lo que te traigo son buenas nuevas. Gloria al Señor. Entonces, dice que el hombre fue creado para ser el espejo de la gloria divina en la tierra. Esta intención se refuerza cuando leemos en el Salmo
8, verso 5, donde dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Te das cuenta? Que el hombre es la corona de Dios. Gloria al Señor. El alma de Adán no era simplemente una chispa de vida biológica, sino que era la vasija, el receptáculo de la autoridad delegada por el Creador, delegada por Dios. Al ser hecho a imagen de Dios, el alma poseía la justicia original necesaria para habitar en la presencia directa de la fuente, como enseña Eclesiastés capítulo 7 y verso 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo? Recto. Pero ellos, ven, los hombres buscaron muchas perversiones, dice Eclesiastés. Entonces, el diseño original, ¿cómo era? El diseño original, ¿cómo era? Rectitud absoluta. Un estado donde el alma no conocía la ilusión o el engaño o la mentira de la separación, que más tarde dominaría a la humanidad. Eso lo vamos a aprender más adelante. Entonces, la mecánica de la creación del alma se detalla en Génesis capítulo 2 y verso 7. Entonces, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí el término ser viviente o alma viviente, nefesh, indica una vida que tiene un inicio y que tiene una dependencia. El hombre no es Dios. El hombre es un alma que recibió vida. Esta distinción es crucial porque, como dice Job en el capítulo 33 y en el verso 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Ve? El alma de Adán era natural, tenía vida, pero no era de la vida indestructible que recibiríamos más tarde en el postrer Adán. ¿Ve? En este estado, el hombre era vulnerable. El alma viviente de Adán era el templo inicial, pero era un templo hecho de polvo, prefigurando la fragilidad del sistema que eventualmente sería reemplazado, como confirma el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Hablándole a los Corintios en el primer siglo, el apóstol Pablo dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Te das cuenta? Toda la enseñanza posterior sobre la resurrección depende de entender que este primer estado del alma era transitorio y no el destino final de la humanidad. El mandato del pacto y la advertencia de muerte. Vamos a ver que Dios colocó el alma viviente bajo un régimen de la ley básica en el huerto. La instrucción fue bien clara. Dios le habló nítido a Adán. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ves? La religión tradicional enseña que el hombre murió físicamente siglos después, pero la escritura es enfática en el tiempo. Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ves? Si el alma de Adán no murió físicamente, ese día entonces la muerte de la que habla la Biblia es la separación espiritual del rostro de Dios.
de la presencia de Dios. ¿Ve? Como declara Isaías capítulo 59 y en el verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el día que Adán pecó, su alma experimentó la muerte del pacto. Dejó de ser una unidad con la fuente. Se separó de la fuente para entrar en la conciencia de la dualidad, la conciencia de la culpa. Esta muerte es la que describe Efesios capítulo 2 y verso 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta? Adán seguía respirando, ¿ves? Pero su alma legalmente estaba muerta para Dios. Eso es bien importante entenderlo. Las personas que defienden, no, que el alma no se pierde, que el alma no muere, que no, todo eso es porque ignoran esto que estamos hablando ahorita. Pero qué bueno que tú lo aprendas para que usted le expliques a otras personas, los concientices de la realidad. Entonces, inmediatamente después de la desobediencia de Adán y Eva, el alma experimentó un cambio de percepción. ¿Ve? Por eso Génesis capítulo 3, verso 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Ves? Esta desnudez es el alma despojada de su vestidura de luz. ¿Te das cuenta? Esa desnudez del alma es el alma despojada de su vestidura de luz y también de justicia. O sea, se apagó la luz y la justicia. La respuesta humana, ¿cuál fue la respuesta de Adán cuando se vio desnudo? Fue el ocultarse de Dios, esconderse, huir. ¿Te das cuenta? Entonces, en Génesis capítulo 3 y el verso 10, Dios en el huerto buscando a Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás? Jugando de escondido. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Te das cuenta? El miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es el síntoma del alma que ha muerto a la presencia de Dios. Por eso tenía miedo Adán. Antes de desobedecer, antes de caer, él no tenía miedo, él tenía comunicación con Dios, pero ahora él está escondiéndose de Dios y con miedo. Entonces, el alma en su intento de resolver esta muerte por sus propios medios, recurre a ¿qué? A obras muertas. Sin embargo, Dios establece que solo mediante el sacrificio se puede cubrir la desnudez del alma. En Génesis capítulo 3 y en el verso 21 leemos, y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí, exactamente aquí, es donde comienza el sistema de sombras.
de sombras, de figuras. El alma viviente ahora necesita una cobertura externa porque ha perdido la cobertura interna. Tremendo. ¿Eh? Necesita una cobertura externa porque ha perdido la cobertura interna. Ha perdido la luz y ha perdido la justicia por causa de la desobediencia. Como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 9 y en el verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Te das cuenta? Este sacrificio en el Edén fue el primer tipo de la cruz. Entonces, por causa de eso, ya conocemos y entendemos la expulsión y la pérdida del acceso al árbol de la vida. ¿Te das cuenta? ¿Cuál fue la consecuencia final de todo esto? La consecuencia final de la muerte del alma en el Edén fue la exclusión. En mi país se dice, le echaron el desahucio. Yo no sé en tu país cómo se dice, pero en el mío se dice, le echaron el desahucio y le sacan todo eso, lo tiran a la calle. Bueno, a Adán lo tiraron a la calle. Lo sacaron del huerto. Mira lo que dice Génesis, capítulo 3, verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Tremendo, tremendo, tremendo. El alma viviente ya no tenía acceso a la inmortalidad. ¿Te das cuenta? Esta exclusión o este desahucio es lo que nosotros encontramos en Apocalipsis y lo describe como la reversión, revertido. Algo revertido es algo que se le da vuelta. ¿Ve? Revertido en el reino consumado. Aunque lo vamos a ver por allá adelante, pero quiero adelantarte esta cosita. Entonces, al describir la Nueva Jerusalén como un nuevo Edén, donde la humanidad redimida vuelve a tener acceso directo a la presencia de Dios y al árbol de la vida. Tremendo. Vea que estamos empezando en el huerto y cuando terminemos esta enseñanza vamos a terminar nuevamente en el huerto. Entonces, número 1, acceso al árbol de la vida. Vea lo que dice, veamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Paraíso, huerto, sinónimos. Y en Apocalipsis 22, 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En otro tiempo estaremos hablando de todas estas cosas muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que dice? Aquí describe el árbol de la vida a ambos lados del río, produciendo frutos
y sus hojas sirviendo para la sanidad de las naciones, indicando la reversión de la muerte y la enfermedad que fue introducidas por el pecado en el huerto del Edén. Y mira lo que dice en el verso 3. Y no habrá más maldición. Verso 3 de Apocalipsis 22. Y no habrá más maldición. Entonces, esto revierte directamente la maldición impuesta sobre la tierra y sobre la humanidad en Génesis capítulo 3, verso 14 y al verso 19. Lo puedes leer en tu Biblia. Cuando Dios maldijo la tierra, cuando Dios le dijo a Adán, espinos y cardos, maldijo la serpiente, y espinos y cardos te producirá, y a la mujer le dijo, usted con dolor de parto, bueno, ya usted conoce toda la maldición, y si no, léala. Estamos hablando de lo que habla de que no habrá más maldición en Apocalipsis 22:3, en la reversión al final de los tiempos, que es donde vamos a llegar cuando terminemos esta enseñanza. Ahorita todavía estamos ahí como en el huerto, como saliendo del huerto. Estamos ahí. Entonces, esto revierte directamente la maldición impuesta sobre la tierra y sobre la humanidad. En Apocalipsis, capítulo 21, y ahí mismo en el verso 4, ¿ven? Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Te das cuenta? La exclusión original fue para evitar el sacar a Adán del huerto, echarlo fuera del huerto, fue para evitar que echaran a mano al árbol de la vida, ya en pecado, muertos, y que tuviesen una vida eterna en pecado. Y aquí vemos que está revirtiendo las consecuencias del pecado ya en Apocalipsis. Ahora, esta exclusión, eso era nada más un chispito, esta exclusión y cerrar el huerto y poner el ángel con la espada ahí, fue un acto de misericordia legal. ¿Por qué razón? Porque el hombre podía comer del árbol en su estado de muerte espiritual. ¿Ve? Y entonces la separación sería eterna e irreversible. Como dice Romanos, el apóstol Pablo hablándole a los romanos allá en el primer siglo, en el capítulo 5 y en el verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ve? Y por el pecado la muerte, entiéndase que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Quién fue? Adán. ¿Te das cuenta? No entró por ningún diablo cósmico que se habla por ahí, sino entró por un hombre, Adán. Y por el pecado entró ¿qué? La muerte. ¿Te das cuenta? Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Sabemos y entendemos que Adán, la muerte de Adán fue una muerte espiritual. Cuando en la Biblia se habla de muerte, nosotros como estamos acostumbrados en Occidente y hemos nacido y crecido en una cultura que siempre hemos ido a los cementerios, vemos el muerto y que toda la cosa. Y cuando se habla de muerte, inmediatamente en nuestra mente lo relacionamos con el vecino que se murió, con aquel que murió y no. Aquí está hablando de una muerte espiritual. Está hablando, y cuando se habla de muerte espiritual, está hablando de una separación. ¿Te das cuenta? Una separación. Cuando Adán murió espiritualmente, lo que la Biblia nos está indicando es que Adán y Eva quedaron separados
de la relación, de la comunión con Dios. Eso es bien importante que usted lo pueda comprender. Entonces, el alma humana entró en una genealogía de muerte, de separación. Entonces, desde Adán hasta Cristo, repito, desde Adán hasta Cristo, hasta la cruz, el alma vivió en un estado de espera bajo la ley de separación, sabiendo que la vida verdadera estaba detrás de una espada de fuego. ¿Por qué una espada de fuego? Porque la vida estaba en el árbol que estaba dentro del huerto, pero no se podía pasar por ahí porque el ángel, mire, el ángel andaba con la espada por todos lados para que el hombre no pudiese entrar al huerto. Entonces, ningún hombre podía cruzar, nadie podía cruzar. Adán no podía cruzar, nadie podía cruzar. Imagínense cómo estaban esos querubines con esas espadas de fuego ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, el alma de Adán, ahora caída, ¿ve? Caída, fuera del huerto, transmitió su condición a toda su descendencia. Ponga buena atención de aquí para adelante porque esto es muy importante que tú lo entiendas. En Génesis capítulo 5 y verso 3 dice la palabra del Señor: y vivió Adán 130 años. 130 años. Aunque él vivió 930, pero para lo que vamos a hablar, a los 130 años, engendró a un hijo. Oiga eso, ponga atención, subráyelo. A su semejanza, conforme a su imagen. ¿Me estás oyendo? ¿Ah? Engendró a los 130 años, engendró un hijo, ¿ves? Y a ese hijo llamado Set lo engendró a su semejanza, conforme a su imagen. Mire qué clase de semejanza y mire qué clase de imagen le cayó encima a ese pobre muchacho, a ese pobre hijo. Y entonces, eso es bien importante entenderlo. Ya antes de Set habían nacido Caín y Abel en la misma línea. ¿Ve? Entonces, ya no era la imagen pura de Dios, que era lo que Dios quería cuando le dijo allá a Adán: multiplicado y henchid la tierra. ¿Por qué? Porque lo que Dios quería era que Adán, como alma viviente, él se reprodujera con la imagen y con la semejanza de Dios. ¿Te das cuenta? Para que toda la humanidad que naciera trajera esa imagen y trajera esa semejanza. Pero como él estaba caído, su alma estaba caída, estaba separado, estaba en pecado, el hombre estaba mal, definitivamente estaba feo. Entonces, lo que él estaba transmitiendo no era lo que Dios tenía en su proyecto, sino que ahora él estaba transmitiendo su imagen y estaba transmitiendo su semejanza en su prole, en sus hijos. ¿Te das cuenta? Ya no era la imagen pura de Dios la que se multiplicaba, sino la imagen, la semejanza del alma muerta de Adán, que estaba muerta en pecado para el espíritu. Contrario a lo que leemos en Génesis 1:26, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Te das cuenta? Ese era el propósito de Dios, para que eso fuera lo que se distribuyera por toda la tierra. Y en Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por eso usted encuentra a David hablando en el Salmo 51,
Y en el verso 7, oiga lo que decía David, he aquí, en maldad he sido formado. ¿Ves? Y en pecado me concibió mi madre. Tremendo, tremendo, claro, porque era un resultado de Adán. Ahora, el problema del hombre no eran sus actos individuales de pecado, sino su naturaleza de alma separada. El alma bajo el primer Adán es por definición un alma bajo la sentencia de muerte. ¿Te das cuenta? Como lo declara ya, lo dije rápidamente un día de estos, como lo declara Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, oído. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿por qué Dios dice eso? Si todos estaban muertos por causa del pecado original de Adán. En Ezequiel, veamos el contexto del texto. Echémonos para atrás, 2 versitos más para atrás, y leamos en Ezequiel capítulo 18 y verso 2 para poder entender esto. Dice, pregunta, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué quiere decir eso? Ese era un dicho que tenían ellos en los judíos, culpando a las generaciones anteriores, ¿ve? Por su situación. Pero Dios no les acepta ese dichito de ellos, y Dios rechaza esa mentalidad de víctima que ellos se están poniendo. Si bien el pecado original trajo la muerte, este pasaje se centra en la responsabilidad directa de cada persona ante sus decisiones. Por eso en el verso 20, ahí mismo de Ezequiel, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. ¿Ve? La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Esto no es ni para usted ni para mí. Es porque estamos aclarando todo el asunto de la situación de allá para acá. Hoy estamos en otra cosa. Más adelante usted lo va a entender mejor. Pero eso se lo aplican a la iglesia hoy. En este momento que estoy sentado yo aquí, hay algún predicador que está diciéndole a la iglesia, el alma que pecare, esa morirá. Eso no es para usted, ni es para mí, ni es para hoy, ni es para nadie. ¿Ok? El pasaje resalta que el justo vivirá por su justicia y el impío morirá por su impiedad, resaltando Dios su justicia. Por eso y por muchas razones más, sin la intervención del postrer Adán Cristo, el alma estaba atrapada en el ciclo de la corrupción biológica y la desconexión espiritual. ¿Te das cuenta? Entonces, se puede decir que de Adán a la cruz, para que ahora sí lo vas a entender, se puede decir que de Adán a la cruz, toda esa generación fue de muertos vivos. Y cuando hablo de generación no hablo de tiempo, sino de una era, de un ayón. Todo ese tiempo, hablo de tiempo. Entonces, toda esa generación, ese ayón o esa era, o todas esas personas que vivieron en esa época de Adán a la cruz, fue de muertos vivos. ¿Por qué? Porque a ellos les sucedió lo mismo que le sucedió a Adán. Adán no cayó muerto en el momento que él desobedeció, en el momento que él pecó. No, Adán vivió 930 años. Vea que lo estamos viendo a la edad de 130 años engendrando a Set.
Él murió físicamente a la edad de 930 años. Obvio que la muerte espiritual que entró por causa del pecado, por la desobediencia, también trajo problemas para su cuerpo. Ahí comenzó a morir también físicamente. Entonces, pero murió hasta la edad de los 930 años. Entonces, hay muchas teologías, muchas personas, teólogos de renombre, de mucho nombre, que enseñan de que lo que murió, que Adán no murió espiritualmente, sino que Adán murió físicamente. Por eso el futurismo y todas estas, el catolicismo y casi todos los que predican enseñan que lo que ellos llaman la segunda venida de Cristo, que los muertos se van a levantar con sus cuerpos, comprende, de las tumbas, que van a dejar las tumbas y que van a salir, porque ellos creen que como Adán murió físicamente, entonces tiene que resucitar físicamente. Por eso ellos creen que Jesús va a bajar en su segunda venida físicamente, con cuerpo y con así, como estoy yo aquí sentado, a como se fue, ellos creen que él viene con el mismo cuerpo. Bueno, entonces, pero esa situación no fue así. Adán murió espiritualmente, fue la muerte espiritual. Por eso Cristo, cuando resucita y cuando muere en la cruz y él dice, tetelestai, consumado es porque él ahí consumó todo. Y el postrer enemigo que fue destruido fue la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. ¿Te das cuenta? Entonces, se puede decir que de Adán a la cruz, entonces, toda esa generación fue de muertos vivos. ¿Por qué? Porque Adán vivió 930 años muerto o vivo. ¿Ok? Espero que me entienda. Y toda esa humanidad para adelante, como fue lo que engendró Adán a su imagen y a su semejanza, entonces muertos vivos, todos hasta la cruz. Entonces, esa fue una generación de gente que habitaron, como dice el Salmo 23, en un valle de sombra y de muerte. ¿Ve? Entonces, el hombre es un exiliado en esa época, en esa condición. Al ser sacado del huerto, el alma de esa gente suspiraba por lo que perdió en el principio. ¿Ve? Este estado de carencia es lo que Pablo describe en Romanos capítulo 8, verso 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿En cuál esperanza? La que venía más adelante, el que venía a arreglar toda la situación, todo el problema que había. El alma de Adán es el andamio de una historia que busca su consumación. Y hablo como si yo estuviera allá, o que buscaba su consumación. ¿Ve? El diseño original fue interrumpido por la desobediencia, pero el propósito de Dios de tener una familia en unidad perfecta no se detuvo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca se detiene. El alma viviente debe ahora esperar a través de los siglos de la ley, mirando hacia las promesas, mirando hacia el 70, mirando allá adelante. ¿Ve? Le estoy hablando como si yo estuviera en el primer siglo, allá con la gente aquella ahí. No le estoy hablando hoy que estoy en el reino, no. Ya yo llegué, yo estoy en el paraíso, ya. No, yo estoy en la enseñanza, le estoy hablando como si estuviera allá para que usted me entienda. Venimos caminando de allá para acá. Bien, mirando hacia las promesas, hasta que apareciera aquel que podía decir de nuevo, hágase
la luz. ¿Ves? Hágase la luz en el interior del hombre. Entonces, la muerte espiritual de Adán ha creado la necesidad del sacrificio perfecto. ¿Ve? Que vamos a estar estudiando en las enseñanzas siguientes, que son muy importantes, muy interesantes. Y yo en este día y en esta hora, yo te pido que tú no dejes de escuchar estos temas y de oírlos y de reoírlos para que usted pueda entender y sacar tu Biblia y usted vaya analizando y vaya viendo y vaya estudiando para que usted también pueda aprender y aclarar todas las dudas que surgen en tu vida, porque en realidad en la vida vienen muchas dudas, porque todos venimos de allá y traemos una mente enredada, traemos una conciencia enredada, una conciencia de pecado, y entonces nos cuesta captar, nos cuesta entender, a todos nos cuesta entender. Por eso usted me ha escuchado que yo hablo y les digo que tenemos que desaprender para volver a aprender conforme a la enseñanza correcta. Bueno, yo no quiero cansarte, yo te declaro como Dios te ve, completo, perfecto, santo y reinando en plenitud de vida, y nos encontramos en el próximo video que yo sé que va a estar maravilloso. Comparta, comparta. Y te declaro cómo Dios te ve sano.